¿Cómo están? ¿Cómo les va? Buenas tardes. Gusto saludarles, gusto verles a todos ustedes. Gracias por venir, gracias por acompañarnos. Estoy empezando una nueva serie de mensajes que he orado bastante y he pensado mucho en ustedes. Si ustedes le permiten, Dios podría hacer cosas muy poderosas en su vida a través de esta serie. Pero para ello, bueno, primero poner atención. Lo segundo es, tú permites que Dios haga algo poderoso en tu vida. Yo estoy convencido, yo creo que Dios lo puede hacer, pero tú se lo permites. Para comenzar, quiero enfatizar que Dios te puso aquí en la tierra por una razón. A cada uno de los que estamos aquí en esta sala, todos los que estamos acá, Dios nos puso acá con una razón. Dios te puso aquí a ti con un propósito. Dios tiene un plan para tu vida. Es más, yo creo que Dios tiene un sueño para tu vida. No sé si escuchaste bien eso. Dios tiene un sueño para tu vida. Y Dios te quiere usar para un gran propósito en la obra de Dios. Mayor incluso de lo que tú te puedes imaginar, de lo que tú nunca te has imaginado. Esa es la razón por qué Dios te hizo. Esa es la razón por la que Dios te hizo. Te hizo para que tú pudieras ser usado aquí en la tierra. El problema, y esto es lo que vamos a ir analizando aquí durante este mensaje, el problema está en tu cabeza. Mantengan la atención, por favor, y no se distraigan. Yo creo que tú y yo tenemos bloqueos mentales, tenemos barreras emocionales que nos mantienen diciendo, ¿cómo me va a usar Dios a mí? Así que para que Dios te use, para que Dios bendiga tu vida como Él quiere bendecirte, tiene que haber cambio en tu pensamiento y tiene que haber un cambio grande también en tu imaginación. Por favor, escucha lo siguiente. Todos los grandes eventos que sucedieron en la historia empezaron con una idea en la imaginación de alguien. Empieza con un pensamiento muy simple en tu mente antes de hacerse una realidad o un gran evento en la historia de la humanidad. De hecho, los psicólogos nos dicen que si realmente queremos vivir, tenemos que aprender a tener un sueño en la vida. Tienes que aprender a tener algo por qué vivir, algo por qué luchar. Algo por qué levantarte todas las mañanas y luchar en tu vida. Tú tienes que tener un sueño en tu vida. Y eso es bueno. Es bueno tener un sueño. Debes tener un sueño. Pero con un sueño, creo yo, tú no llegarías lejos. Necesitas más que un sueño. Necesitas encontrar el sueño de Dios para tu vida. Pueden decir amén. Tú necesitas encontrar el sueño de Dios para tu vida. ¿Para qué te puso Dios aquí en la tierra? Piénsalo por un momento. No va a ser muy largo esto. Esto es un rato acá en la iglesia y después en la semana hacemos muchas otras cosas. Pero este rato, por favor, piensa que ¿para qué te puso Dios aquí en la tierra? Si eres tan amable, a la entrada te entregaron un boletín. Al interior del boletín está el bosquejo del mensaje, es decir, están los puntos principales y cada punto está apoyado con la palabra de Dios. Y en este caso yo te voy a invitar a ver, por favor, el primer pasaje de la Biblia. Lo sacamos literalmente, reedición Reina Valera 1960. Literalmente lo pusimos ahí solamente por razones de tiempo, porque se ha estudiado que en esperar que todos busquen dónde está,
al final, a la larga, en una reunión, podría uno pasar unos 10 o 15 minutos solamente buscando un pasaje de la Biblia. Por eso, la única razón que lo pusimos ahí. Entonces, Primera de Corintios, capítulo 2, versículo 9, dice así, respecto al sueño de Dios para tu vida. Tú necesitas un sueño para vivir. Y más importante aún tú necesitas un sueño de Dios para ti. Y la Biblia dice lo siguiente, antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Lo voy a leer nuevamente, pero por favor pon mucha atención en tu mente y en tu corazón, y fíjate cómo Dios dice que va a hacer cosas extraordinarias en tu vida si tú le amas a Él, si tú tan solo se lo permites, si tú entregas tu vida a Dios. Dice, antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio. Nunca antes en la historia se ha visto lo que Dios puede hacer en tu vida. Ni oído oyó. Nunca antes nadie escuchó en la historia de la humanidad lo que Dios puede hacer en tu vida. Ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado. ¿Para quiénes? Para los que le aman. El sueño de Dios para tu vida. Estimado, el sueño de Dios para tu vida es tan fantástico que ni siquiera tú te lo puedes imaginar. No te puedes imaginar lo que Dios puede hacer con tu vida si tú se la das y tú se la entregas total, completa e irrevocablemente a Él. No tienes idea lo que Dios puede hacer en tu vida. Puede hacer algo tremendamente maravilloso. ¿Quién cree eso? Fíjense lo que dice la Biblia, Efesios capítulo 3, versículo 20, la palabra de Dios dice, y a aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. Ahora lo vamos a leer juntos, lo vamos a leer todos. Todos tienen boletín, ¿no es cierto? Así que me van a ayudar a leerlo con bastante ánimo, con convicción, entendiendo lo que estamos leyendo, y en segundo lugar, confiando también en lo que estamos leyendo. Leamos, 1, 2, 3. Y a aquel... Bien, uno de los grandes dones que Dios te ha dado, ¿sabes qué es? Uno de los grandes dones, uno de los grandes regalos que Dios te ha dado, es tu imaginación. Tu imaginación, escuchaste bien. No es un pecado imaginar, no es malo imaginar. El título del tema es Expandiendo tu imaginación, y tú puedes imaginarte un sueño de Dios si tan solo aumentas la fe, como el nombre de la serie. Entonces, no es malo imaginar. Uno de los grandes regalos que Dios te ha dado es tu imaginación. La habilidad de imaginar es una de las cosas que diferencia, ¿no es cierto?, a los seres humanos de los animales. Por ejemplo, Napoleón dijo, la imaginación dirige al mundo. ¿Cuán importante es la imaginación? Einstein, un gran genio, dijo, la imaginación es más importante aún que el conocimiento. Lo que quiero hacer esta mañana, o esta tarde ya, es expandir tu imaginación, porque eso es lo que Dios quiere, que tú expandas tu imaginación, tú expandas tu sueño y tú logres tener una visión mucho más amplia de lo que Dios puede hacer en tu vida. Quiero que te imagines cómo puede usarte Dios en una forma que ni siquiera tú lo has pensado antes. Si quieres ser usado por Dios, estimado hermano, amigo, querido, si tú quieres la bendición de Dios en tu vida, si tú quieres su sueño, el sueño de Dios para tu vida, número 1, debes dejar de dudar.
Número 1 ahí en tu bosquejo, por favor, pone la palabra ahí y te va a quedar el punto completo. Primero, número 1, debes dejar de dudar. Si tú quieres el sueño de Dios para tu vida, lo primero, obviamente, es dejar de dudar. Y escucha lo siguiente: la duda es un gran enemigo del sueño de Dios para tu vida. Mira, la duda limita tu potencial. La duda causa la postergación, es decir, algún día lo voy a hacer. Algún día lo voy a hacer. La duda hace que te pierdas lo mejor de Dios y tú dices: dudo que Dios pueda usarme para algo grande. Fíjate por favor lo que dice la Biblia en Santiago capítulo 1, versículos 6 y versículo 7. La palabra de Dios dice así: pero pida con, ¿qué dice ahí? Con fe, es decir, debes dejar la duda atrás. Pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense, pues, quien tal haga, que recibirá cosa alguna del Señor. Tú sabes que Josué tuvo un problema con la duda. En el Antiguo Testamento, en la Biblia, se encuentra la historia de un hombre llamado Josué y tenía un problema de confianza en sí mismo. Díganme, por favor, no levanten la mano ni nada. ¿Quién no se identifica con esa frase? Problemas de confianza en sí mismo. Tantas cosas que tenemos que enfrentar en la actualidad en esta ciudad de Santiago. Josué era muy similar, un hombre muy igual a nosotros, y tenía un problema de confianza en sí mismo. No se sentía muy seguro, y no se sentía muy seguro por dos razones que yo creo que tú te vas a dar cuenta y te vas a identificar inmediatamente. Yo me identifiqué cuando yo estaba estudiando esto. Primero, número 1, él no se sentía seguro porque era el sucesor de Moisés. ¿Cómo será ser el sucesor del hombre que en la Biblia se describe como una de las mejores actuaciones y más poderosas que han existido en la historia bíblica? ¿Y cómo te podrías sentir cuando Deuteronomio, la palabra de Dios, describe a Moisés como uno de los hombres de Dios que existen pocos en la vida? ¿Cómo te sientes tú como siendo el sucesor de un gran hombre de Dios, quien sacó a todo su pueblo compatriota, ¿no es cierto?, a los israelitas, de la esclavitud de Egipto? ¿Cómo te sientes siendo el sucesor? Es la primera razón por la cual este hombre Josué se sentía un poco inseguro. La segunda es que el trabajo que Dios le asignó, el ministerio que Dios le asignó, esto es lo que tú vas a tener que hacer en tu vida. Este es el sueño mío, Josué. Esto es lo que yo quiero que tú cumplas en tu vida. Esto es lo que yo quiero que tú hagas en tu vida. No lo que tú quieres, Josué. No lo que quiere tu esposa, Josué. No lo que quieren tus hijos. Esto es lo que yo quiero, Josué, que tú hagas en tu vida. Y Dios comienza a compartir y habla con Josué y le dice: Josué, tú vas a ser la persona, tú vas a ser el individuo que va a entrar y va a guiar, por así decirlo, a esta banda de esclavos que ha estado corriendo alrededor del desierto con miedos, con temores durante 40 años. Los vas a guiar a apoderarse de la tierra prometida, el área de Palestina. No solo hay un área importante que cubrir, sino que Dios le dice: Josué, quiero que tú sepas que hay un problema. Hay un solo problema. Palestina está habitada por 7 naciones enemigas, y cada una de las cuales es más grande y más fuerte que todos ustedes. Pero ustedes, añade Dios a Josué, se van a apoderar de la tierra prometida. Tú te vas a apoderar
de la tierra prometida. Josué, tú te vas a apoderar de la tierra prometida. Considera, era una persona muy normal, como tú y yo. Josué tenía mucha duda. Josué tenía mucho miedo, si somos muy honestos. No tenía mucha seguridad en su vida. Así que justo al borde de empezar la campaña de apoderarse de Palestina, que estaba en esa época donde ahora está el Israel de hoy, ¿no es cierto? Dios había prometido que esa era su tierra y esa era la tierra de Israel y que ellos tenían que tomarla y que Dios lo iba a bendecir porque de antemano había escogido esa nación o esa tierra para ellos, para la nación de Israel. Y Dios dice, deja que te dé una charla preparatoria. Ustedes han escuchado a estos hombres que dan y mujeres charlas motivacionales. Dios se para frente a Josué y le dice, yo te voy a dar una charla preparatoria para que tú sepas qué es lo que tú tienes que hacer cuando tomes la tierra prometida. Algo que te asusta, algo que te da miedo, algo de lo que tú dices que no estás preparado. Y le dice, deja que te dé esta charla. Y dice que Josué, capítulo 1, habla por lo menos 4 veces de sé decidido y sé seguro. Sé decidido y sé seguro. Y dijo Josué, la primera cosa que tienes que hacer, si voy a usarte, si tú vas a cumplir mi sueño en tu vida, tú tienes que dejar de dudar. Tú tienes que dejar las dudas. Josué capítulo 1, versículo 9, dice la palabra de Dios, un versículo, un pasaje que muchos de nosotros lo sabemos de memoria. Dice, mira que te mando, que te esfuerces y seas valiente, no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. ¡Qué tremenda promesa! ¡Qué gran promesa! Repitámoslo nuevamente, leámoslo juntos, 1, 2, 3. Mira que te mando, que te esfuerces y seas valiente, no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Si Dios te va a usar, lo primero que tú y yo tenemos que dejar de hacer es, ¿qué cosa? Dejar de dudar. ¿Por qué dudamos? Seamos muy honestos, seamos muy humanos. ¿Por qué dudamos? ¿Por qué dudamos? ¿Por qué tú dudas? ¿Por qué yo dudo que Dios me vaya a usar en un sueño grande de Dios para mi vida? En un sueño grande de Dios para tu vida. Hay dos cosas que las vimos antes y las voy a reiterar. 2 cosas que causan duda en tu vida. Primero, cuando comparamos nuestras habilidades, nos causa dudar de nuestras propias habilidades. Cuando comparas tus habilidades, te causa dudar de tus propias habilidades. Cuando tú te comparas con otros. Yo lo veo así. En vez de mirar a Dios, ¿cómo debo de hacer? Empiezo a mirar alrededor a todos los otros. Miro otras personas que tienen más talento, tienen más habilidades, tienen más educación, tienen más experiencia, lucen muchísimo mejor que yo. Y en el momento que empiezas a compararte con otros, comenzarás a llenarte de dudas de ti mismo. Es decir, una de las razones, una de las cosas que causan que tú dudes es cuando tú comienzas a compararte con otras personas. Cuando Josué comenzó a compararse con Moisés, Moisés, un gran hombre de Dios, participó en sacar al pueblo de la esclavitud, participó cuando se abrió el Mar Rojo, participó cuando mandaron las pestes al pueblo de Egipto, etcétera, etcétera, participó de todo eso. Empezó a compararse, ¿cómo yo voy a poder ser el sucesor de un hombre tan grande de Dios? Y la otra razón por la cual nosotros dudamos muchas veces es porque recordamos nuestro pasado, porque tú recuerdas tu pasado, tú recuerdas tus fracasos, tú recuerdas tus errores, tú recuerdas los pecados que han habido en tu vida. Acordarse de nuestro pasado, nuestros fracasos
Es como hacer una película de todas tus equivocaciones y repetirla en tu mente, y la repetimos y la practicamos, y ahí vamos una y otra vez y miramos esa película y decimos, ¿recuerdas esa estupidez que hiciste tal día, tal mes, tal año, etcétera? Y la pasas y la repasas en tu mente. Dos cosas: cuando tú te comparas con otro, y en segundo lugar, cuando tú estás recordando constantemente los errores que tú has cometido, eso impiden o eso causan dudar en tu vida e impiden que Dios cumpla su sueño en tu vida. Dios no quiere que enfoques tu pasado, querido, ¿sí o no? Amén. ¿Están de acuerdo con eso? Si te mantienes enfocado en las equivocaciones del pasado, si tú te mantienes enfocado en los fracasos, en tus pecados o errores, nunca te vas a poder ocupar del presente y Dios nunca te va a poder usar en el futuro. De hecho, Dios quiere que te fijes en el futuro, que tú te fijes hacia adelante en vez del pasado. Dios te creó en tu cuerpo de esa manera, como un recordatorio constante. Mira hacia adelante. Un recordatorio de tu cuerpo físico, de la forma como Él te creó y la forma como tú tienes que enfocarte en la vida, especialmente cuando hay un sueño de Dios que quiere cumplir a través tuyo. Mira, cuando Dios puso los ojos en tu cabeza, ¿los puso enfrente de tu cabeza o los puso detrás de tu cabeza? Los puso enfrente de tu cabeza, querido hermano, para que miraras hacia adelante y no hacia atrás, a tu pasado, para que dejes atrás tu pasado. Cuando Dios añadió las orejas a tu cabeza, ¿las puso mirando hacia adelante o las puso mirando hacia atrás? Las añadió hacia adelante para que pudieras escuchar las promesas de Dios, para que pudieras escuchar las promesas de Dios en vez de escuchar lo que la gente dice a espaldas tuyas. Quiere que te enfoques hacia adelante. Cuando Dios añadió tus brazos a tu cuerpo, lo puso para que fuera más fácil alcanzar hacia adelante que alcanzar hacia atrás, porque Dios quiere que alcances lo que está delante de ti para que tú puedas ayudar y ser una bendición también a otras personas. Cuando puso tus dos pies en los tobillos, los añadió mirando para adelante o para atrás. Los puso mirando hacia adelante porque Él quiere que tú andes y que tú camines por fe en la vida y no pases mirando hacia atrás con temores y vergüenzas y complejos en tu vida. Amén. No dejes bajo ningún punto de vista, estimado, que el remordimiento pasado te impida ser usado tremendamente por Dios. Dios dice, no me importa tu pasado, yo quiero usarte de todas maneras. Amén. El segundo secreto de ser usado por Dios. El número 2, busca una promesa. Busca una promesa, anota eso por favor. La palabra promesa es una palabra muy importante en la vida de Josué y es la clave de su éxito. La palabra promesa se usa unas 13 veces en el libro de Josué. Y si tú fueras a resumir, la vida de Josué sería la siguiente: apodérate de la tierra prometida. Si tú fueras a resumir la vida de Josué, sería, escuchen, apodérate de la tierra prometida. Apodérate de la tierra prometida. Toma el sueño que Dios tiene para ti y hazlo realidad en tu vida. Toma la tierra prometida. Si tú pudieras resumir toda la vida de Josué, si tú pudieras resumir la vida de este gran general del ejército, un hombre de Dios, un hombre temeroso, un hombre con miedos, un hombre normal, tú lo resumirías diciendo Dios a él: apodérate, Josué, de la tierra prometida. Señor, hay 7 naciones enemigas ahí. Y de hecho, algunos vieron gigantes, Señor. Dios le dice:
Simplemente apodérate de la tierra prometida. Dios se la prometió a él. Cuando Josué estaba en la orilla del río Jordán, preparándose para empezar esta gran campaña, Dios simplemente le dijo: acuérdense de la promesa que hice. Acuérdense de la promesa que hice. Josué 1:3 dice: yo os he entregado. ¿Qué es eso? Presente, futuro, pasado, todo. Promesa. Yo os he entregado, como lo había dicho a Moisés, a ti también te lo digo, Josué. Yo os he entregado, como lo había dicho a Moisés, todo lugar que pisare la planta de vuestros pies. Yo os he entregado. Josué, no te olvides de las promesas que yo te he hecho. Dios no puede mentir. ¿Están de acuerdo? Si Él te hace una promesa, la cumple. Si dice que te va a usar, te va a usar. Si dice que te va a bendecir, te bendice. Si dice que te va a proteger, te protege. ¿Sabes por qué? Porque Dios no puede mentir. Al terminarse la vida de Josué, tú sabes, cuando ya muchos años después, cuando ya Josué estaba viejito, estaba a punto de morir, mira su vida y ve todo lo que Dios había hecho. Cómo el pueblo de Israel había conquistado la tierra palestina y cómo Dios les había bendecido y ellos habían ocupado plenamente la tierra prometida. Y en esas condiciones, cuando él ve eso y reflexiona en su vida, él dice lo siguiente en Josué, capítulo 23, versículo 4, dice: y he aquí yo estoy para entrar hoy por el camino de toda la tierra, es decir, yo estoy por ir a la presencia del Señor. Y le dice al pueblo: reconocer, pues, con todo vuestro corazón, reconozcan con toda vuestra alma, que no ha faltado una palabra de todas las buenas palabras que Jehová vuestro Dios había dicho de vosotros. Todas os han acontecido. No ha faltado ninguna de ellas. Querido, ¿tú quieres ser usado por Dios? Vea este libro, fíjate en este libro, léelo, y como se ha dicho muchas veces, tú sabes, ese libro contiene unas 7,000 promesas. 7,000 promesas. Si tú vas a crecer en la fe, si tú vas a creer en las promesas de Dios, tú tienes que sumergirte en la palabra de Dios. Y me gustaría que, si es lo que yo dije en la primera reunión, si tú pudieras, por favor, encargarte de memorizar este versículo, Efesios 3:20, esta semana, yo creo que sería buenísimo para ti. Efesios 3:20 sería como nuestro lema en esta serie y sería como un versículo a memorizar durante esta semana. Dice: y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos siquiera, según el poder que actúa en nosotros. Me gustaría que lo aprendieran de memoria. Leámoslo juntos nuevamente, por favor, con ánimo. 1, 2, 3. Y a aquel... Me gustaría que memorizaran ese versículo esta semana, porque tú necesitas tener algunas de las promesas del Señor debajo de la manga, por así decirlo, en tu mente, para que cuando empieces a dudar, cuando tú empieces a sentirte desanimado, cuando empieces a sentirte deprimido, Dios traerá estas palabras a tu memoria. Él es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que tú pides, incluso de lo que tú te imaginas, de lo que tú entiendes. ¿Qué promete Dios si decimos, por ejemplo: Señor, quiero ser usado por ti? Señor,
yo quiero que tú cumplas tu sueño en mi vida. ¿Qué promete Dios cuando dice que quiero que me uses para el propósito que me pusiste aquí en el mundo? ¿Qué promete Dios? Dios te promete 3 cosas que las anoté ahí en tu bosquejo y que están en Josué capítulo 1. Primero, promete fuerza. El versículo 5 dice, nadie va a ser capaz de vencerte. Fuerza. En otras palabras, te va a dar poder para hacer lo que te pide. Te va a dar la fuerza para hacerlo donde Él te lleva. Y donde Él te lleva, Él te va a pagar. Dios te va a pagar. Nunca jamás te va a dejar solo. Él te promete fuerza. Segundo lugar, promete éxito. En este versículo dice, vas a tener éxito, vas a prosperar en todas las cosas. Dios quiere que tengas éxito sirviéndole, no quiere que seas un fracaso, quiere que tú tengas éxito. Pero por favor escucha esto y escúchalo muy bien. Jóvenes, por favor pongan mucha atención. Ahora no está prometiendo que vas a tener éxito en lo que tú quieres hacer. Por eso fallas. Por eso caes. Por eso tropiezas. Porque muchas veces estás haciendo lo que tú quieres hacer, no lo que Dios quiere que tú hagas. Si quieres tener éxito en la vida, es muy sencillo. Empieza por hacer aquello para lo que Dios te hizo y te da garantía que vas a ser una bendición y vas a tener éxito. Dios garantiza tu éxito en las cosas por las cuales Él te puso aquí en la tierra para que tú seas y para que tú hagas. Dios es suficiente, ¿o no? ¿Dios es suficiente? ¿Pueden decir amén? ¿Dios es suficiente? Dios es suficiente cuando Él cumple su palabra. Así que si quieres tener éxito en el ámbito espiritual, empieza a hacer lo que Dios te hizo para hacer. En tercer lugar, además de darte fuerza, éxito, Dios te promete apoyo. En el versículo 9, Él dice, estaré contigo donde quiera que vayas. Aquí dice, no va a faltarte el apoyo de Dios nunca. Él va a estar contigo. Fuerza, éxito, apoyo. Y estimado, ¿te gustaría cambiar la depresión, el desánimo, el fracaso por la confianza y la aceptación de Dios? Apodérate de una promesa de Dios. Dios tiene muchas promesas para ti en este libro. Solamente tú tienes que estudiarlas, descubrirlas y aplicarlas en tu propia vida. Fíjate en esta promesa. Escúchala muy bien. Josué 1:8. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley. Esto es lo que tú tienes que hacer. Esto es lo que yo tengo que hacer. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley. Aquí está. Este libro de la ley, la Biblia. Sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Ese entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien es éxito. ¿O no? Una gran promesa, tremenda promesa. La Biblia dice que las promesas de Dios de tener éxitos no están basadas, escucha muy bien, no están basadas en tu habilidad, no están basadas en tu capacidad, ni siquiera en tu experiencia. Están basadas en tu compromiso con la palabra de Dios. Date cuenta de que te dice acá 2 cosas. Estudia la palabra de Dios y obedece la palabra de Dios. Si tú estudias la palabra de Dios y obedeces la palabra de Dios, entonces, dice la Biblia, vas a prosperar en todos tus caminos y todo te va a salir bien. El general Douglas MacArthur, un general norteamericano que estuvo en la Segunda Guerra Mundial. Este hombre una vez llamó a Josué el mejor líder militar que ha existido en la historia. El general Douglas MacArthur una vez llamó a Josué el mejor líder militar que ha existido en la historia.
Porque la vida de Josué fue una batalla continua, una detrás de la otra. Y sin embargo, nunca se rindió, nunca jamás claudicó, desde que entró y derrotó la tierra de Jericó hasta el final de sus días, una batalla tras otra, el resto de su vida, toda su vida. ¿Alguna vez te has sentido así? ¿Alguna vez te has sentido como Josué? Como que si tu vida fuera una batalla después de la otra, en cuanto resuelve un problema, aflora otro. Justo cuando has vencido algo, de repente te encuentras involucrado en otro problema, en otra complicación, en otra preocupación, etc. ¿Cómo te mantienes? ¿Cómo te mantienes cuando tienes una batalla tras otra? ¿Cómo lo logras? Haces el tercer secreto para ser usado por Dios. Número 3, te apoyas en el Señor. Anótalo. Te apoyas en el Señor. Deja las dudas, número 1. Buscas una promesa, número 2. Y 3, te apoyas en el Señor. Apoyarse es más que creer, mucho más que creer. Significa depender de. ¿Qué haces cuando tú te apoyas en algo? Por ejemplo, ahora todos ustedes están confiando y se están apoyando en una silla, ¿no es cierto? Cuando tú te apoyas en algo, estás confiando que te va a sostener. Eso es lo que significa apoyarse, confiar que algo te soporta. Cuando te apoyas en Dios, significa más que solamente yo creo en Dios. Significa estoy esperando que Dios me sostenga. Estoy esperando que Él me soporte. Estoy esperando que Él me apoye en mi vida. Y Josué capítulo 1, versículo 5 dice: nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo, no te dejaré ni te desampararé. Y Dios dice exactamente lo mismo para ti en esta reunión. Él dice que te puedes apoyar en Él. Y si Josué se apoyaba en Dios en cosas prácticamente imposibles, Josué llegó a ser invencible. Es de Dios nomás. Fíjate el sueño de Dios por un hombre y llega a transformarse en un hombre invencible. Su ejército, sin mayor preparación, llegó a ser un ejército invencible. Se tomaron toda la propiedad que Palestina tenía en ese momento y se la apropiaron porque Dios la había designado para ellos, para el pueblo de Israel, para los judíos. Venció todas las batallas en que él se apoyó en el Señor. Josué tomó consigo lo imposible porque estaba apoyándose en el Señor. Dios dice: no te voy a dejar nunca. Nunca voy a dejar de apoyarte, por lo tanto puedes apoyarte en mí. Una pregunta importante: ¿en qué o en quién te apoyas tú para obtener la fuerza? No quiero que seas demasiado espiritual y me digas en Dios o en la Biblia. Quiero que seas muy honesto. ¿En qué o en quién te apoyas tú para obtener la fuerza? ¿Cuál es la fuerza o la fuente de tu fuerza? ¿Otra persona? ¿Estás apoyándote en la aprobación de otra gente para darte fuerza? Eso es bastante inseguro. La gente te va a desilusionar. Nadie te puede mantener todo el tiempo porque son seres humanos y son imperfectos. Y no es porque no quieran apoyarte, es porque todos nos cansamos. Así que no puedes confiar en que otra gente te sostenga todo el tiempo. Ni siquiera puedes confiar en ti mismo. ¿No te has descubierto a ti mismo que a veces tú mismo te dejas mal? Tú prometes algo que vas a hacer y no lo cumples. Y tú te desilusionas y tú te desapruebas
entonces no puedes depender de otras personas y no puedes depender ni siquiera de ti mismo para sacar fuerzas. Entonces, ¿qué haces? Vas a la Biblia, Proverbios 3, 5 al 6 dice: fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Amén. De eso se trata, apoyarse con fe. Descubres que Él te apoya, que Él está siempre contigo. Y el cuarto secreto de ser usado por Dios, número 4, despega tu fe. Despega tu fe. Anota eso también, por favor. Despega tu fe. ¿Qué quiero decir con eso? Despega tu fe. Llega un momento en la vida cuando tú tienes que dejar de discutirlo. Estimados, llega un momento en la vida cuando tú dejas de conversar de eso. Tú dejas de hablar de eso. Dejas de pensar en eso. Incluso dejas de orar por eso. Das el paso a pesar de lo que tú sientas. Das el paso a pesar de tus miedos, a pesar de tus dudas. Viene un momento en el que dejas de escuchar al pastor Jorge hablar de ello y tú levantas tu seguridad y te pones en marcha y reacciona. No tienes que ser algo grande, pero haces algo para ver la fe en tu vida. Y Josué capítulo 1, versículos 10 y 11, dice la palabra de Dios: y Josué mandó a los oficiales del pueblo, le dio instrucciones a los oficiales del pueblo, diciendo: pasad por el medio del campamento, vayan a todo el campamento y manden al pueblo diciendo: preparaos comida, porque dentro de 3 días pasaréis el Jordán. Este fue el momento de la verdad. Dejaron de hablar, dejaron de planificar, dejaron atrás toda la estrategia, todo lo que tenían que hacer. Tenían que hacerlo, tenían que zambullirse al río, literalmente, porque iban a cruzar el río Jordán y dieron un paso de fe. Escucha lo siguiente, esta información es buena. El Jordán no es un río muy grande. Solo tiene alrededor de 10 a 12 metros de ancho y 2 o 3 metros de profundidad en tiempos normales, excepto en la estación de los desbordes. Escucha esto. En la primavera, cuando se derrite la nieve en las montañas y baja al río Jordán, este se vuelve un gigante. Un río torrencial. Un río muy peligroso, demasiado peligroso en esa época. ¿Te digo algo? Cuando pasó este incidente, el pueblo de Israel estaba ahí justo en la estación de las inundaciones. Es típico de Dios, ¿no es cierto? Dios actúa así. Él nos habla de esa manera, Él nos enseña de esa manera. Justo en la estación de las inundaciones, cuando todo se ve sobrecogedor. Josué, ¿cómo vamos a cruzarlo? Josué, por favor, dinos cómo vamos a cruzar este río. No había puentes, no tenían ningún tipo de embarcación. ¿Cómo te la vas a arreglar, Josué, para cruzar este río torrencial con una cantidad increíble de gente, con todos sus animales? Y Dios dice: voy a hacer un milagro. ¿Recuerda que hace 40 años hicimos esto en el Mar Rojo? Donde yo partí el mar en 2 y ustedes atravesaron por el medio. Vamos a hacerlo otra vez, pero esta vez será diferente. En el Mar Rojo yo abrí las aguas y ustedes anduvieron por el medio. Esta vez quiero que empiecen a atravesarlo ustedes primero y después yo voy a empantanar el agua río arriba. Y las aguas van a bajar, pero quiero que entren ustedes primero. Va a ser una prueba. Va a ser una prueba.
un paso de fe. Así que los líderes espirituales en esa época se pusieron en el frente y empezaron a entrar en el agua y dieron un paso y se mojaron en el agua, y Dios hizo un milagro y lo empantanó todo el río arriba, y las aguas bajaron y la gente cruzó al otro lado. Yo me pregunto, ¿cuál es tu río? ¿Cuál es tu río que tú ves amenazante, sobrecogedor, que te impide avanzar, que te impide entregarle tu vida a Dios para que Él, Dios, cumpla su sueño en tu vida? ¿Cuál es tu río, querido? ¿Cuál es esa barrera que tú crees que nunca tú podrías superar? ¿Qué es lo que está bloqueando tu camino? Dios nunca va a poder usarme por culpa de esta situación. Nunca voy a recibir las bendiciones del Señor a causa de esto. ¿Qué está en tu camino? ¿Qué es lo que bloquea tu camino? ¿Qué está impidiendo que tú entregues tu vida en las manos de Dios? Tienes que darte cuenta que el primer paso es siempre el más difícil. Meterse en el río y mirar a Dios hacer el milagro. ¿Qué haces cuando sabes que algo es la voluntad de Dios? Sabes que es lo indicado, pero tienes un miedo mortal de hacerlo. ¿Qué haces? Lo haces de todos modos. Lo haces de todos modos. Si sabes que es lo indicado, lo haces a pesar del miedo. Avanzas en contra del miedo. Lo haces lo que más temes. Luchas contra el miedo. Eso es valentía. Valentía no es ausencia de miedo. Es avanzar a pesar del miedo. Y dices, ¿qué hago cuando sé que lo que tengo que hacer, pero no tengo nada de fe? Lo haces de todos modos. Una vez que das ese paso de fe, viene el milagro a tu vida. Y viene un milagro que te va a llevar a dar un tremendo paso de fe. Quieres dar otro paso de fe y empiezas a caminar adelante, empiezas a despegar en la fe. A confiar y aprender a confiar en Dios. Probablemente algunos de ustedes están diciendo, estoy muy viejo para eso de despegar. Quiero recordarte que Josué tenía 80 años. Así que no tienes ninguna excusa. No eres demasiado viejo para hacer del resto de tu vida lo mejor de tu vida, para despegar en fe. Puedes modestamente empezar en algo, pero empieza. Enfrenta tus miedos, enfrenta tus temores. Este último pasaje en la Biblia dice en Eclesiastés 11:4, el que al viento observa no sembrará, y el que mira las nubes no segará. Si tú esperas el tiempo perfecto para hacer algo en tu vida, Dios dice, nunca va a llegar. Hazlo. Hazlo. Vamos a orar. Con las cabezas inclinadas, por favor, vamos a orar. Voy a rogar que, si son tan amables, estén todas las cabezas inclinadas, por favor, en este momento. Por favor, vamos a cerrar nuestros ojos para concentrarnos en Dios. Vamos a dejar todos los movimientos, las carteras tranquilas, los boletines, todo, por favor. Y vamos a concentrarnos en Dios en este momento. ¿Qué es lo que dudas que Dios puede hacer en tu vida, hermano, amigo? ¿Qué es lo que dudas que Dios puede hacer en tu vida? La duda hace que pierdas lo mejor de Dios. Un día cuando estés delante de Jesucristo para dar cuenta de tu vida, esas dudas van a ser insignificantes. ¿Qué debes hacer o empezar a hacer y dejar de orar? Muchas personas a menudo usan la oración como una excusa para la postergación. Estoy orando por un estudio bíblico, estoy orando por mis diezmos, estoy orando por una iglesia,
estoy orando para usar mis talentos para Dios. ¿Por qué no dejas de orar y empiezas a hacerlo? ¿Estás involucrado en algún estudio bíblico semanal para que alimente tu fe? Si alguien en este momento de verdad tú sientes que tienes algo que entregar en las manos de Dios, que tienes que dejar las dudas, que tienes que despegar en la fe, que tienes que confiar en el Señor, y tú quieres orar una oración importante a Dios, mira, yo tengo unas palabras anotadas acá. Las escribí y reconozco que este papel y la tinta es algo inerte, no tiene nada de vida. Pero si tú las reproduces en tu corazón, lo puedes hacer con fe y estas palabras pueden cobrar vida para ti. Cuando ores, lo puedes hacer en voz, en tu corazón. No es necesario que lo hagas en voz alta, pero tú podrías orar así. Ora de corazón esta oración. Padre, reconozco que frecuentemente tengo dudas de mis habilidades, de ti, de tu deseo de usarme. Perdóname por todas las excusas que usé para cubrir mi falta de fe. He dicho que he estado demasiado ocupado, he dicho que otros estaban más preparados, he dicho que mis dolores y pasado no me permitieron que te sirviera. Perdóname, Señor. Perdóname por compararme con otros. Hoy quiero dejar la duda y despegar en la fe. Quiero que uses mi vida y quiero que bendigas mi vida. Ayúdame a mantenerme en tu palabra, la Biblia, a leerla, a estudiarla, a memorizarla, para que sepa y pueda apropiarme de tus promesas. Quiero confiar en que me vas a usar. Señor, por favor, toma esta pequeña semilla de fe que hay dentro de mí y hazla crecer en tu nombre.